una sorpresa que les teníamos preparada a todos ustedes. No se lo pierdan este fin de semana. Descúbrete a ti mismo y luego proyéctate. Eso decía un gran hombre, Miguel de la Cuadra Salcedo, que hoy ha marchado de viaje a otro lugar. Como cada viernes llega el momento de hablar de lo divino y de lo humano con nuestra tertulia de Arame. La Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias Arame patrocina esta tertulia. Aventureros, amantes de la vida, amantes de divulgarla, con un verbo hoy difícil de hallar. Y ellas también, cada viernes, hablando de la vida, de cómo divulgarla y de cómo divulgar el trabajo de una asociación, la Asociación de Mujeres Empresarias y profesionales, directivas de esta comunidad autónoma, con las que charlamos los viernes y ponemos ese broche de lujo a la semana. María Jesús Lorente, presidenta de Arame, muy buenos días. Muy buenos días, viernes, ganitas. Ay, qué ganitas siempre. Y sí, qué buen color tenemos todas hoy, María Jesús. Sí, primaveral. Además es que estamos conjuntadas las cuatro. Pero esto es algo como las adolescentes que se llaman por teléfono, que sí, se preguntan qué te vas a poner. Pues igual hemos venido. Pero nosotras no nos llamamos. No, pero conectamos. Totalmente. Vía galáctica, pero conectamos. Pero es que ustedes verán dentro de un ratito las fotografías en las redes sociales y se darán cuenta de que vamos absolutamente combinadas. Sí, es algo maravilloso, María Jesús. Una cosa increíble. Ni adrede. Pero todas las semanas, la semana pasada con las gorritas del color apropiado. Sí, que nos las regaló la Pinilla. Nada, qué monada. Y vamos, azul rosa, azul rosa. Y hoy rojo beige. Rojo beige, muy bien, sí, sí. Después los oyentes lo verán en las redes sociales. María Jesús, hay que necesitamos esta tertulia, ¿verdad? ¿Ha sido una semana intensa? Uy, intensa no, lo siguiente. Oh, bueno, también ha sido divertida, también ha sido divertida, porque yo creo que en nuestra día a día en el trabajo es verdad que sacamos provecho a todo, ¿no? Entonces, son días muy intensos, de mucho trabajo, de muchas reuniones, de sacar adelante nuestros negocios, pero desde Arame, desde luego, también tenemos momentitos para la formación, para los talleres, para los encuentros, para los contactos, para los networking. Y entonces esta semana ha tenido de todo. O sea, hemos tenido taller de marca personal, hemos estado en los foros Pilot y ayer en Pinseque en un networking donde además tuvimos nuestro bautismo de golf. Y te contará Isabel, impresionante. Isabel La Huerta, tesorera de Arame. Buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, me decía Isabel, todavía me tiembla la mano. Esto es el castigo a tomarse las cosas muy en serio, porque cuando después de hacer algo como lo quise hacer tan bien, pues ayer me pusieron un cesto de bolas de golf para empezar a tirar, y como empecé a ver que se me daba bien, hice corto con esa cantidad de bolas, incluso pedí más. Y yo creo que esta mañana he amanecido con la mano totalmente tensionada y además un tembleque que casi no puedo ni escribir, entonces va a coger la baja directamente. Ahora me la responsable, que no sé. Mira, Jesús, que van a pedir responsabilidades ahora. Pero lo podemos contar, ¿no? ¿Sabes? Sí, totalmente. Todo el mundo fue, porque sabíamos que el networking se celebraba en el campo de golf Los Lagos. Bueno, que nos atendieron Ana y Miriam, bueno, espectacular, ¿eh? Maravilloso. Y entonces nos bajamos del coche Isabel y yo y empezamos a ver que todo el mundo va con deportivas y zapatito adecuado. ¿Te puedes imaginar cómo íbamos Isabel y yo? Con tacones. Sí. Como hubiese ido yo misma. Entonces ya apareció Ana a la hora de darle a la pelota y entonces dijo, poneros estas deportivas. Las mías eran un número más y las de Isabel un número menos. Horrible. Bueno, aparte del tembleque, tengo una trombosis producida por la retención de líquidos durante una hora con el pie comprimido. O sea, es que... Sí, pero yo hubo un momento que le decía, Isabel, para y vámonos. No, otra más y otra más. Me hacían como en el recreo, me decían, 2 más y a casa. Ay, qué maravilloso, por favor. Esto es maravilloso. Qué momento. Sí, salimos de ahí a las 7 de la tarde. Pero ¿cuántas bolas tiraría Isabel? Uy, 200, sí. Como mínimo 200. Como mínimo 200. Y llevaba los pies comprimidos. Que si
Isabel lleva unas zapatillas de su número, no quiero ni contestaría todavía. Vamos, en este momento estaría Pero loca. además, eso que le daba ya con mucho estilo, el profe le decía, muy bien Isabel, estás un poco tensionada, pero con mucho estilo, y está, y venga, y lo mandaba las bolas a más de 100 metros, o sea, imagínate con qué fuerza daba. Claro, oye, yo hoy tengo los hombros, Ajá. que me duelen, y es lo de, no siento los hombros, Ajá. que ya me dijeron anoche, estuve con María López, y que es una gran profesional del golf, me decía, ya verás mañana cómo vas a tener los hombros. Y yo esta mañana decía, hola, es que nos lo tomamos demasiado en serio. En la vida, Isabel, hay que tomarse las cosas en serio y se haga lo que se haga, hay que hacerlo con rasmes. Exacto, Sí, exacto. Además es que irrumpíamos en el silencio y en la paz del campo. Y yo cada vez que tiraba una y la lanzaba alto y... ¡Ole! ¡Venga! Entonces, claro, la gente que estaba alrededor se volvía como diciendo, madre mía, qué par de locas que están Sí, aquí. porque es... yo cuando una buena amiga es una gran jugadora de golf y cada vez que la he acompañado yo a coger bolas del suelo, no a lanzarlas, porque no me dejan ya lanzar bolas, hay una paz en los campos de golf, una paz. Y claro, irrumpir María Jesús Lorente, Isabel La Huerta, en aquel campo de golf. Y más, que íbamos 9 de Arame, Nueve señoras estupendas de Arame, en aquel momento, pasión por la bola, ¿verdad, Isabel? Pero Pues le no dimos se rompió mucho la paz. Le dimos mucho color. Bueno, Dimos qué mucha maravilla, risa, qué nos lo maravilla. pasamos muy bien. Y yo también tengo que decir una cosa, que yo llevo una pequeña contractura en el cuello Y se marchó. y durante unas horas se fue. O sea que eso del golf hay que tomárselo en serio. Sí, hay que tomárselo en serio. Es un grandísimo deporte y bueno, un abrazo para que todos aquellos que lo practiquen, porque desde luego paz, hay mucha paz, excepto cuando Arame visita un campo de golf, que durante unos minutos hay pasión como debe ser en la vida. Pasión. En la vida hay que poner pasión absolutamente en todo lo que hacemos. Berta Lorente, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, Maite. Bueno, qué placer recibir a Berta Lorente, de Zaforsa. Ahora explicaremos porque es una empresa muy especial, una empresa que todas las empresas y todos los que nos están escuchando deben tener en cuenta, ¿verdad, Berta? Pues sí, es una empresa que la verdad es que estamos muy volcados hacia el cliente, que además estamos en constante innovación y no solamente dirigidos a grandes empresas, sino también a consumidores y a destinatarios finales, con lo cual, además es una empresa de aquí, es una empresa aragonesa y le ha costado mucho esfuerzo superar estos 40 primeros años de vida. Bueno, 40 años de vida, nada más y De nada momento sí. De momento sí, se dice pronto, 40 años de vida. ¿Cuántas empresas quisieran para sí esa trayectoria, María Jesús, verdad? Fíjate, 40 años constantemente innovando, que yo creo que ese es el éxito de empresas como Zaforsa y como la que lleva la familia Lorente, empresa familiar además. Segunda generación ya en marcha, que eso también ya da idea del posicionamiento, ¿no? y de la durabilidad del tema, y constantemente abriendo mercados, no dejándose avasallar. Yo creo que es verdad, todo el mundo estamos pasando la crisis, todo el mundo hemos tenido momentos difíciles, pero son las empresas como la que dirige Berta las que apuestan por la innovación, por la calidad del personal que contratan, por la formación de la gente que tiene y por la especialización, las que al final son las que demuestran que 40 años no son nada, que van a ser centenarias. Exactamente, como decía Lublero, 20 años no son nada, 40 menos y 30 pues muchísimos menos. Berta, hablaremos inmediatamente de esta empresa. Bienvenida, muchísimas gracias, es un auténtico placer. Además, bueno, pues tenemos familia en su caso y compañeras en el mío que se dedican a esto de contar lo que sucede en el mundo, ¿no? Exactamente. Es compañera, la hermana de Berta Lorente, es compañera. Sí, mi hermana Belén, sí. Belén es periodista, así que un beso muy grande también para ella. Gracias. Un beso y un abrazo. Bueno, y hablando de periodistas, hablando de personas que cuentan cómo funciona este mundo, de redescubrir también lugares de este planeta. Esta mañana cuando me despertaba, escuchaba los servicios informativos de esta casa, de Gestión a Radio, escuchaba pues una noticia que a mí me ha pinchado el estómago y me ha dado pues como mucho dolor, ¿no? Ha fallecido
Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre al que conocimos en los últimos años de su trayectoria por esa ruta Quezal, por esos viajes en los que se llevaba a jóvenes para que descubriesen, entre otras cosas, se descubriesen a sí mismos. Pero fue un hombre atleta olímpico, bueno, fue primero en jabalina en las Olimpiadas, un hombre que, bueno, en la República Democrática del Congo, gracias a unos compañeros cubanos, pudo salir de allí, pero por unas grabaciones que había realizado estaba condenado a muerte. Un hombre que fue reportero de guerra en Vietnam, que entrevistó al Dalai Lama. ¿Recuerdan a Miguel de la Cuadra Salcedo, Isabel? Sí, bueno, algún programa sí que he seguido. Desde luego no he sido muy asidua, pero sí que efectivamente lo he visto y me parecía un hombre muy aventurero, un pionero, como tú dices, en el mundo de la aventura, del deporte, del descubrir la naturaleza, de transmitir esas experiencias al resto, de incluso involucrar a la gente más joven dentro de esos proyectos. Y vamos, me parece que se hizo un nombre bien grande dentro de lo que es el mundo de los medios de comunicación. Pues yo quería ser Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo quería ser reportera como Miguel de la Cuadra Salcedo. Y además yo tengo una anécdota muy divertida a nivel familiar. Mi padre es periodista deportivo. Y mi padre contaba que en el año 60 estaba en Roma, en las Olimpiadas de Roma. Y entonces Miguel de la Cuadra estaba en el equipo español en lanzamiento de disco. Hizo 3 nublos. Y entonces mi padre escribió un artículo demoledor. O sea, le puso, pero vamos, o sea, a caer de un burro. Y él llegó a Madrid y entonces, bueno, pues pidió hablar con él. Y entonces le cogió a mi padre en el periódico y le dijo: Miguel, un deportista que hace 3 nublos en una olimpiada, lo que tiene que hacer es cogerse las maletas y marcharse de España. Bueno. Y se fue. Y se fue a Colombia. Bueno. Y volvió en el año 63. Y mientras tanto en Colombia había hecho reportajes de estos de aventura y empezó a... Es una persona muy fuerte, muy preparada. Él era perito agrícola además. Sí, y entonces en el año 63 vuelve a aparecer en el periódico de mi padre y le dice: José María, quiero hacer periodismo. Hizo periodismo. Le contrata a Televisión Española, entró en la Asociación de la Prensa, donde mi padre también estaba, y bueno, hizo ya toda su trayectoria bueno, con esa mezcla, ¿no?, de reportaje, de verdadero reporter, ¿no?, de una persona en primera línea, pues como tú has comentado, en Congo, en Vietnam. Yo en los años 70, pues eso, con mis 10 añitos, pues yo primero que era una persona que a casa venía, que mi padre hablaba de él, que algunas noches a él les veía cenando con amigos de mis padres y luego lo veía en la tele y yo decía: yo quiero ser como este hombre, o sea, yo quiero viajar por todo el mundo, pero como viaja él, ¿no? Y contarlo. Y contarlo. Y bueno, mi padre me quitó la idea, pero a mí, que tengo esa espinita clavada de haber hecho periodismo, hubiera hecho periodismo y hubiera querido ser como Miguel de la Cuadra Salcedo. ¡Qué maravilla! María Jesús, esto no estaba preparado. No. Esto no estaba preparado, es otra de las cuestiones... Sí. Yo a mi padre esta mañana sí que me ha llamado con mucho dolor y además yo pensaba que lo sabía. Y bueno, porque la noticia, yo a las 7 de la mañana que ya pongo la radio y la prensa y tal, bueno, pero el hombre esta mañana se había despistado. Y cuando le he dicho: papá, claro, ¿cómo estás? Y me dice: bien. Y digo: ¿pero bien? ¿Qué ha pasado? Y digo: que ha fallecido Miguel de la Cuadra Salcedo. Y se ha quedado tocado. Se ha quedado tocado porque tenían una gran amistad. Consiguieron tener una gran amistad y ya te a pesar de la crítica. En el año 60 le puso a caer de un burro. Luego yo he visto esa crónica, ¿no?, con el tipo. Mi padre lo tiene guardado absolutamente todo. Y bueno, tienes que tener una preparación mental, además de la física que él tenía, para aceptar semejante crítica y darle un rumbo, cambiar el rumbo y reinventarte como hizo Miguel de la Cuadra Salcedo. Inteligencia emocional, lo que decíamos ayer, trabajar la inteligencia emocional. Utilizar las críticas para convertirlas en una manera de superarte y vencer esos miedos, ¿no?, esos temores. Un aliciente, es que ¿cómo era? Aquella maravillosa frase de que los halagos debilitan. Exacto. Sí. Los halagos debilitan. Exactamente, la crítica siempre te hace subir un escaloncito más. Sí. Pero tienes que aceptarla, tienes que saber. Claro, tienes que saber cuando la crítica es constructiva, cuando ya va por otro lado ya es otra cuestión, pero vamos,
Berta, en el caso de Berta Lorente, con Belén como periodista, Sí. Berta, Miguel de la Cuadra Salcedo lo tiene en imagen, igual que Félix Rodríguez de la Fuente, dos grandes monstruos de la comunicación, ¿no? ¿Cuánto nos han enseñado? Muchísimo. Yo de Miguel de la Cuadra Salcedo y de Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, guardo un inmenso cariño porque marcó de alguna manera mi niñez, ¿no? Los domingos veíamos en familia los programas televisivos relacionados con el tema de la naturaleza y bueno, yo luego ya posteriormente no le seguí, pero en aquella época de mi infancia realmente me marcó. Me parece una gran persona, como dice María Jesús, la oportunidad de cambiar con esa crítica constructiva que le hizo su padre le abrió nuevos planteamientos y yo creo que gracias a ello, bueno, pues llegó donde estuvo y igual de deportista no hubiera llegado tan lejos y sin embargo como periodista especializado en temas de naturaleza, deporte y aventura, pues yo creo que fue un auténtico fenómeno. Berta, me permite una pregunta personal. Igual que a María Jesús, su padre, le quitó de la cabeza aquello de ser periodista, cuando su hermana dijo, es que claro, eso cuando en una casa uno dice que quiere ser actor o que quiere ser periodista, a los padres yo creo que se nos ponen así como... Sobre todo cuando los padres son actores o periodistas. Exactamente, sobre todo cuando los padres ya saben cómo funciona esta profesión, pues yo creo que al padre de María Jesús le ocurriría como al mío. Se le pondría, ¿verdad? Bueno, en el caso de mi padre no se dedica al periodismo, pero igualmente creo que conocía que esto, ¿verdad? Pero mi hermano es. O sea, mi padre lo que dijo es, José Mari sí, pero periodismo en chica lo vas a tener muy difícil. Y entonces, no quiero que seas una desgraciada. Bueno, con la rasmia que tiene María Jesús, qué barbaridad. Berta, ¿en su casa hubo algún problema cuando su hermano dijo quiero ser periodista? Es que Belén cuando era pequeña lo que más le gustaba en este mundo eran los animales, los insectos, entonces su vocación era ser veterinaria. Si ella quería ser veterinaria a toda costa, pero por circunstancias de la vida mi padre le quitó la idea de veterinaria y mi padre quería a toda costa que una de sus 3 hijas, porque nosotros somos 3 mujeres, somos 3 hijas, fuera química, por esto de que venía muy bien al negocio familiar tener una química en el negocio. Y Belén pues no estaba muy convencida. Yo creo que en aquel momento el tema del periodismo ya le empezaba a ronronear, pero por seguir un poco el camino marcado por el pater, pues se matriculó en químicas aquí en Zaragoza, sacó el primer curso, pero ella motu propio, se preparó el acceso a la universidad y decidió irse a Pamplona a estudiar periodismo, que al final era su vocación. Y efectivamente el periodismo a mí me parece que es una carrera absolutamente fantástica porque te permite estar en relación con muchísimas personas y yo creo que a las mujeres en general nos gusta mucho el estar y aprender de las personas. Y bueno, ella venció sus dificultades porque la verdad es que no es fácil ser periodista, no es algo que tenga muchas posibilidades luego de tener visibilidad. Pero bueno, ahí está y muy contenta. Vamos a hablar de esta empresa, bueno, me ha encantado, 40 años, Zaforsa, esta familia, las empresas familiares, como siempre decimos en esta tertulia, María Jesús siempre lo comenta, las empresas familiares hay que potenciarlas, hay que divulgar la historia de todas las empresas familiares de esta comunidad autónoma, porque, bueno, llevan mucha tenacidad, mucho tesón, llevan mucho dentro, ¿verdad? Efectivamente. Al final, en la familia estás viviendo lo que está ocurriendo en la empresa. Cuando vas a la empresa, yo me acuerdo cuando mi padre nos llevaba de chiquitinas, porque de las 3 hermanas, como te he comentado, Belén está fuera, pero yo estoy compartiendo responsabilidades con mi hermana Conchita, que lleva un área difícil como son recursos humanos. Pero cuando éramos pequeñitas, mi padre nos llevaba a la empresa a archivar, a coger, a mí me gustaba coger el teléfono, me encantaba coger el teléfono, y la familia de la empresa era también nuestra familia, nos han visto crecer y entonces hay un cariño que se mantiene y que yo creo que ayuda a afrontar los retos que hoy nos siguen surgiendo. Nos vamos con unos consejos estupendos y conoceremos la historia de una empresa aragonesa, 40 años de historia. Zaforsa, dígame. ¿Decía esto, Berta? Zaforsa, buenos días. Zaforsa, buenos días. Bueno, ya qué moderna, Berta, qué barbaridad. Zaforsa, buenos días. Encantados. Vamos con unos consejos.
María Jesús Lorente, presidenta de ARAME, Isabela Huerta, tesorera de ARAME, y Berta Lorente, una mujer, bueno, me ha sorprendido muchísimo, de verdad, la historia de esta empresa aragonesa que les vamos a contar inmediatamente, gerente de Zaforsa y vicepresidenta de la Cámara de Comercio, que nos habíamos olvidado al principio de comentarlo. ¿Cómo está la Cámara de Comercio, Berta? Bueno, después de un tiempo convulso, parece que empieza a coger un poquito de fuerza, de orden, y ahora con muchas ilusiones y con nuevos proyectos, ahora tratando de implicar a muchas empresas en este gran proyecto que tenemos todo, que es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio en este momento, ¿verdad? ¿A cuántas empresas aglutina? Aproximadamente, ¿cuántas personas están implicadas en el trabajo de la Cámara de Comercio? Muchísimas, ¿no? Todas las empresas aragonesas. Yo creo que la base estaba en torno a 70.000 empresas. 70.000. Sí, sí. Lo que no sé si las cifras son ciertas o no después de la crisis, porque obviamente ha habido muchas empresas que han cerrado, pero también es verdad que hay muchas empresas que se están constituyendo y muchos emprendedores en los que se está haciendo mucho hincapié que están constituyendo nuevos negocios. Entonces, bueno, en torno a 70.000, cálculo yo. Aproximadamente, sí. Y luego, bueno, pues que, como comentaba Berta, han sido años muy difíciles, se han tenido que en el Pleno tomar muchas decisiones muy complicadas y duras. Berta es vicepresidenta segunda, yo estoy como vocal, somos 6 mujeres de una cámara de 69 en total. Y entonces, bueno, pues eso se ha redimensionado la plantilla, se ha apostado por la internalización y por proyectar la feria de muestras y de Zaragoza y los eventos. El otro día comentaban que de algo así como 20 días al año la feria en funcionamiento se ha pasado a 220 días, 250 días. Eso significa mucho movimiento para una ciudad como Zaragoza. Es que eso está detrás Cámara de Comercio. Y bueno, pues muchísimas comisiones, muchísimo trabajo y apoyo a cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana y grande, pues para ir pues a Cuba, a Nicaragua, a China, a Japón, a Turquía, es decir, ir de la mano, bueno, con unos especialistas para poder externalizar tu negocio. Yo creo que a veces, ¿verdad, Berta, la Cámara es la gran desconocida de nuestra sociedad. Yo creo que sí, porque a veces te encuentras con empresas que les da como miedo, ¿no?, acercarse y hacer preguntas que están en su derecho perfectamente de acercarse. Además, los profesionales que están dentro de la Cámara de Comercio, María Jesús, tú lo sabes, son gente extraordinaria, volcados hacia las empresas, volcados también hacia la gente que tiene idea de montar empresas. Entonces es una institución que es la gran desconocida realmente y que ahora están haciendo un esfuerzo muy importante en dar a conocer, y yo creo que la misión de todos los que estamos implicados, de los 69 vocales, es pues dar luz y visibilidad a una institución centenaria que yo creo que tenemos que apoyar para que siga innovando, progresando y continuando otros 100 años más. Es desde luego una gran desconocida, solamente nos acordamos de la Cámara de Comercio cuando, bueno, pues en alguna ocasión tenemos que asistir a algún evento, ¿verdad? Claro, Cuando nos sí. llaman a algún evento nos acordamos de la Cámara de Comercio y no recordamos todo el trabajo que detrás, calladamente, en segundo plano, está desarrollando. Permíteme, Maite, Sí. porque la Cámara de Comercio tiene una fundación, que es la Fundación Marsilio Paraíso, Exactamente. y la Fundación Marsilio Paraíso desarrolla una labor excepcional hacia las empresas centenarias. Entonces, cada 3 años, más o menos, se suelen citar unos premios para las empresas centenarias, que supongo que este año 2016, a final de año, toca, y que yo creo que es algo que hay que resaltar, ¿no?, porque en esos premios no solamente reciben las empresas centenarias de gran nivel, grandes empresas, sino que el tendero más pequeñito de tal mercado recibe en igualdad de condiciones ese agradecimiento público de la sociedad aragonesa. Qué maravilla. Hablaremos un día extensamente de la Cámara de Comercio. Muy bien. Bueno, tenemos un listado de temas aquí que nos vamos dejando pendientes inmenso, porque hay mucho que contar de esta comunidad autónoma tan extraordinaria. Zaforsa, buenos días, decía Berta Lorente cuando era pequeñita y acompañaba a su padre a esta empresa que vamos a contar un poquito la historia, Berta, que es muy hermosa. ¿Cómo nace y por qué nace Zaforsa? Bueno, Zaforsa nace de la mano de mi padre y de mi tío, pero no fue la primera empresa que se constituyó. Teníamos otra empresa dentro del sector y surgió un poco para dar apoyo
y aprovechando la mecanización de las empresas, porque estamos hablando del año 73, perdón, del año 76, y en aquel momento fue cuando empezaban a mecanizarse todos los procesos informáticos en las empresas. Entonces surgió la oportunidad de hacer lo que se llamaba el papel pautado, el papel continuo, que es ese papel con rayitas rosas y azules con agujeritos en los laterales. Y Zaforsa, sí. Entonces Zaforsa consiguió bueno, pues ocupar un espacio dentro del panorama nacional, porque hemos sido siempre una empresa con visión hacia afuera, nacional, no solamente hacia el interior. Pues consiguió situarse entre las punteras, y el mérito obviamente es de mi padre y de mi tío en su momento. Sí. Y a partir de ahí, 40 años de trayectoria, se dice muy pronto, pero ha habido una evolución, ha habido un trabajo, ha habido bueno, pues, una llegada de nuevas generaciones, como es el caso de esa segunda generación de Berta y su hermana. Y en este momento la tecnología, en este momento la innovación, en este momento el trabajo sobre todo personalizado, ¿no? Para todas las empresas y para todos los ciudadanos. Totalmente. Nosotros tuvimos un cambio en el año 96-97, porque el mundo y las demandas de nuestros clientes cambiaron radicalmente, y eso nos hizo reinventarnos. Esto es como lo de Miguel de la Cuadra Salcedo, que a partir de un comentario pues cambia su discurso y su rumbo, ¿no? Nosotros en aquel momento vimos que nuestra oportunidad para continuar era cambiar, y aprovechando los equipos humanos, que tenemos gente absolutamente profesional y fantástica, muy implicada, pues hicimos inversiones y formación de los equipos, y empezamos a especializarnos en áreas muy diferentes a las que estábamos haciendo. Ahora somos fabricantes de etiquetas, somos fabricantes de etiqueting y control de aforos, somos fabricantes de tarjeta plástica, la única empresa en Aragón que fabricamos tarjeta plástica. Hacemos muchísimas cosas, pero no nos conformamos con el cambio y en el año 96, sino que seguimos avanzando, viendo que el mundo iba hacia el dato más personalizado. Entonces, bueno, pues apostamos por la personalización y el dato variable. Berta, para los que nos estén escuchando y no sepan en este momento de qué estamos hablando, ¿qué es la tarjeta plástica? La tarjeta plástica... Algo muy sencillo, pero lo vamos a explicar. La tarjeta plástica tiene diferentes destinos. Puede ser una simple tarjeta de fidelización, pues de colectivos, de asociaciones, de clubes deportivos. Estamos en muchos clubes deportivos también y en muchas asociaciones, o simplemente una tarjeta de fidelización de una farmacia, por ejemplo, que también las tenemos. Puede ser una tarjeta de pago, puede ser una tarjeta de acceso a empresas, puede ser una tarjeta, bueno, sí, de pago, sí, bueno, dependiendo de las necesidades del cliente. Todas estas tarjetas, lo comentaba porque hay muchísimas personas que lo saben, pero hay otras personas que en este momento dirán tarjeta plástica, pero ¿para qué colectivos? Y efectivamente todas esas tarjetas que todos llevamos en nuestro monedero siempre, todas esas tarjetas bueno, pues nacen de Zaforsa. Bueno, nosotros somos fabricantes. Nosotros hacemos todo tipo de tarjetas con dos salvedades. Nosotros no trabajamos para entidades financieras, ni para Visa ni para Mastercard, porque no es nuestro negocio ni nuestro sentido, pero el resto de las tarjetas coordenadas bancarias sí que podemos hacerlas, y el resto de tarjetas, que son muchas, acreditaciones también, no son tarjetas, pero las acreditaciones para eventos, que cada vez se hacen más. Bueno, pues es uno de los mercados que estamos tocando. Y luego la aplicación de las tecnologías, porque van con chip, muchas de ellas pues pueden ser MyFair 1K, MyFair 4K, pueden ser NFC, que es la última tecnología de lectura por móvil, y aunque a veces una tarjeta no le demos mucho sentido, cuando la recibimos y nos cuentan, pues se puede tener muchas utilidades, ¿no? Porque al final lo que el cliente nos demanda es tener información y datos de su cliente final, ¿no? Y al final eso lo quiere no con un sentido negativo, sino para mejorar su servicio de cara al consumidor último. Berta, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de particulares se acercan hasta Zaforsa? Uy, muy diferentes. Nosotros trabajamos tanto la línea directa B2B como el B2C, es decir, trabajamos directo con grandes empresas que luego a su vez transforman y lo mandan al consumidor, como directamente con consumidores. El volumen más importante es el primero. Entonces, bueno, nosotros tenemos, la verdad es que tenemos un elenco de clientes del que estamos muy orgullosos. Pues no sé, por ejemplo, en el área de la confección estamos trabajando con Inditex, estamos trabajando con Mango, trabajamos con Corte Fiel,
industrias químicas, pues, yo qué sé, pues Panreac, Chiminova, que es otra empresa líder del sector. Trabajamos con instituciones públicas, trabajamos con el Gobierno de Aragón, obviamente, con el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat Catalana, el Gobierno de Madrid. Bueno, la verdad es que la tipología de clientes es muy variopinta, es muy difícil. Bueno, qué maravilla. Yo, Isabel María Jesús, cada viernes disfruto muchísimo porque estoy conociendo empresas aragonesas que son extraordinarias, que están desarrollando una tarea inmensa que, bueno, nos ocurre muchas veces como con el patrimonio histórico y el patrimonio monumental, que lo desconocemos. Desconocido. Hay que darles un reconocimiento además. Es que además es esencial Es reconocer a las empresas que además vienen manteniéndose durante años a pesar de las dificultades y con el tesón que tú decías, Maite, que sean capaces de eso, cumplir 40 años y 50 y 60. Sí, sí. Eso es... Y sobre todo que ese es uno de los valores y de los objetivos que tiene Arame, ¿no? Visibilizar esa gestión en femenino, porque además es un valor añadido especial, ¿no? Porque yo no digo nunca ni que se lidera ni mejor ni peor, ni que se gestiona peor ni mejor, sino que se hace, bueno, teniendo en cuenta habilidades y competencias que las mujeres las tenemos, ¿no? Y se tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que sí estamos viendo es que la gente se asombra. Es como cuando, recuerdo cuando te fueron, o sea, nosotros en los premios Arame, pues Berta es un premio Arame, trayectoria profesional. Y entonces cuando presentamos a la prensa quiénes son las ganadoras de cada año, compañeros tuyos dicen, pero eso lo tenemos en Aragón. Y dices, pues mira, sí, Maño, sí. Eso está en Aragón. Es divulgar toda esa tarea, es conocerla, un trabajo, una tarea que está realizando Arame en esta casa desde hace ya bastantes meses y una tarea que agradecemos muchísimo. Yo como oyente de radio, como ciudadano, agradezco mucho conocer el trabajo, por ejemplo, de Zaforsa, 40 años trabajando con todo esto que llevamos nosotros encima, que es fundamental para nuestra vida en este momento y que no sabíamos que se hacía en Zaragoza. Además la dificultad que hay, porque quien no conoce el mundo de la empresa habiéndolo liderado, no sabe lo difícil que es mantenerse durante años. Bueno. Y una empresa es muy complicada de gestionar día a día y que encima evolucione y buscar esa alternativa o ese cambio de camino en el momento oportuno. Es decir, que cuando una empresa fracasa, es lo que ha tenido que luchar durante años para que al final no haya sido capaz de solucionarlo y termine cerrando, ¿no? Pero es una labor para mí, vamos, totalmente Maite, me vas a permitir, espectacular. porque ahora me hace una gestión magnífica, pero además da visibilidad a muchas mujeres que están en empresas Exacto. o que están liderando como directivas en empresas y que a veces nosotras mismas no nos conocemos. Entonces, los premios Arame son un escaparate magnífico para interactuar nosotras, que a veces entre nosotras no nos conocemos. Sí, sí. Y sobre todo, el posicionamiento, ¿no? Que otras mujeres que hoy nos están escuchando vean que hay una segunda generación que ha tomado las riendas, que sigue manteniendo puestos de trabajo, que los ha incrementado, que se ha posicionado a nivel nacional, a nivel internacional y que está presente, pues yo creo que en todas las ferias del mundo mundial. Berta, ¿habrá una tercera generación? Eso esperamos. Sí, tiene dos figuras ahora en casa. Eso esperamos. Yo Sí. tengo 2 hijos, Conchita tiene 3 y la pequeña tiene 3 y todos tendrán su oportunidad si cumplen sus objetivos, claro. Esto me gusta mucho preguntarlo. Hace tan solo una semana estaba también aquí en estos micrófonos Georgina Calvo, directora de Recursos Humanos de Agreda Automóvil, que imagino la conocerán, también una empresa familiar, con ya la tercera generación trabajando en la empresa. Y yo le preguntaba, igual que le pregunté en una ocasión a María Jesús Lorente, cuando uno va a contratar en la empresa a alguien que es de la familia, ¿se tiene en cuenta este vínculo familiar o la profesionalidad, Berta? Pues es que en la segunda generación todavía no nos ha ocurrido, pero es algo que nos preocupa. Yo creo que en general todos somos de la opinión que tiene que cumplir unos perfiles que la empresa necesita. Y si cumple esos perfiles, por supuesto, tiene que entrar en igualdad de condiciones que cualquier persona de fuera. Lo que pasa es que se tiene que esforzar más para ser él o ella.
Pero ocurre igual que cuando se plantea una necesidad para cubrir un puesto de trabajo y llega un hombre y llega una mujer. Es decir, realmente nuestra política a la de decidir es que cumpla las expectativas que el puesto requiere, ¿no? Entonces, en principio, las oportunidades tienen que ser las mismas. En principio, las oportunidades las mismas, pero yo creo que al final se le exige un poco más. El área de recursos humanos no depende de mí. Pero a mí Pobre Conchita. No, Conchita es mujer también y sabe de las dificultades, porque además es madre de familia numerosa, que tiene muchísimas dificultades. Pero a mí me encanta, o sea, en mi organización antes había solamente una mujer y ahora estamos 11. Entonces, claro, el crecimiento en un sector como el nuestro, que ha sido muy masculino, de tantas mujeres, pues es que yo estoy, vamos, encantadísima. Y además es que el trabajo con ellas es fantástico. Y con ellos también, ¿eh? Es que yo creo que las sociedades empresariales mejoran cuando son mixtas. ¡Ay, qué maravilla! Pero qué poquito tiempo nos resta para finalizar esta tertulia magnífica. Tenemos dos temas pendientes. Uno, ayer tuvimos la oportunidad de charlar con el juez Emilio Calatayud, una charla absolutamente impactante. Es un hombre que no se mueve la lengua, es un hombre que dice lo que realmente piensa, y de hecho comentó en estos micrófonos ayer, aproximadamente a esta hora, comentó a la pregunta que le realizaba, decía, señor Calatayud, usted ha tenido problemas, no ha subido en la judicatura por decir lo que piensa, y contestó que sí. ¿Los jueces deben decir en público lo que opinan sobre todas las cuestiones o deben callarlo? Aquí hay dos abogadas magníficas. En principio pienso que tendrían que expresar con una mínima prudencia si efectivamente tienen alguna cuestión que puede afectar a un resultado que es enjuiciar un caso. Tienen que manifestar con prudencia, pero una opinión que sea libre, porque efectivamente partimos de que los jueces tienen que dar ejemplo con sus expresiones en mostrar la realidad de la situación que están conociendo, ¿no? Otra cosa que se reserven cuestiones que puedan luego, bueno, pues dificultar o impedir o reservar el hecho de que esté pendiente de bueno, pues lo que decimos, ¿no? Al juicio. Pero sí que es cierto que tendría que mostrarse la libertad de expresión en todos los términos, que eso es de lo que hablamos siempre. En el programa pasado creo que hablábamos de la libertad de expresión en los medios de comunicación, que a veces si dices algo y criticas a uno de los medios que te da de comer, pues sabes que tienes riesgo de que no te vuelvan a llamar. Al final todos estamos condicionados siempre a que nuestras expresiones u opiniones puedan mermar o dificultar nuestro progreso profesional. Pero hay que tender a que esa libertad se plasme con respeto y prudencia, y efectivamente lo que al final se consigue es que con una crítica, si es constructiva, puedas incluso, no sé, dirigirte hacia otro camino, claro, y mostrar otra de tus habilidades que pueden ser distintas y muy válidas. Exacto, convulsionar, hacernos reflexionar, hacer que tengamos espíritu crítico. Pero es necesaria la crítica. Sí, yo creo que además Isabel lo ha clavado, ¿no? El tema es cuando todo eso sale del ámbito profesional o el de la libertad de expresión y se convierte en un alter ego, en un protagonismo, pero que ya no es porque sea juez, pero que podría ser cualquier otra persona, o dar ese salto a la política y utilizan la información. Bueno, entonces es esa línea más no tan delgada, ¿no? Y que es en la línea de la ética y de los valores, ¿no? Y bueno, pues sí que hemos tenido ejemplos de jueces pues que esa línea de alguna manera la han... Sí, por ejemplo. Entonces, claro, yo sin embargo, por ejemplo, con el juez Calatayud, pues creo que es una persona que ha estado muy bien siempre en sus comentarios, que se ha atrevido a decir cosas que las familias queríamos escuchar, y que a lo mejor, pues por novedoso, ¿no? Y por innovar dentro de su profesión, en ese colegio, en ese colectivo, ¿no? tan cerrado como a veces son determinadas profesiones, pues molesta que tenga ese protagonismo, que la gente lo siga, que tenga esa inmediatez, ¿no? y sea tan mediático para los medios de comunicación. Y bueno, ahí entramos ya en las envidias y en los celos personales y profesionales. Fue muy divertido como lo contaba, porque creo que es extremeño, si no me equivoco, pero lleva muchísimos años en Granada. Y entonces decía, bueno, ya es que yo, con los años que llevo y el escalafón que tengo, ya debería estar en el tribunal
Supremo. Pero, claro, como dicen, bueno, esas cosas del juececillo ese. Fue divertidísimo como lo contaba el juez Calatayud. Exactamente, el juez Calatayud aquí. Berta, ¿los jueces deben ser libres de opinión, no? ¿Qué hacemos con ellos? Sí, bueno, yo creo que lo que ha comentado María Jesús Isabel, yo estoy absolutamente de acuerdo, tienen que expresar su opinión con todo respeto, porque con respeto y con prudencia, con respeto y prudencia. Sí, yo creo que sí. Sin traspasar esa línea que bien decía María Jesús, porque todos tenemos en mente ese fotograma, ¿verdad?, del juez Garzón, que de pronto, pues bueno, pues nos trastocó a todos un poquito. Y para finalizar, como siempre ponemos ese puntito anécdotas, bueno, todavía se recuerda en muchos círculos esas anécdotas la semana pasada de nuestras hijas. Ay. Bueno, ese momento maquillaje, ese momento cambio de color de pelo de la hija de María Jesús, ese momento garrafa de aceite de Isabel la Huerta con su hija, bueno, qué momento, de verdad, Berta. Un día contaremos también momentos de los hijos de Berta, porque qué momentos más divertidos, todavía se recuerda, los oyentes están encantados. Bueno, ¿y en autobús? ¿Nos ha ocurrido alguna cosita así divertida en autobús, Isabel? Pues en autobús a mí alguna de las cosas que me han pasado es que me paso de parada, por ejemplo, he tenido que terminar el recorrido, me he tenido que volver. Además me pasó una cuestión que en una ocasión llegué al final del recorrido porque me había pasado y al tener que parar el autobús y la rotonda, o sea, parar un ratito, luego iniciar de nuevo el viaje de vuelta, resulta que llevaba un billete, pues no sé si era en aquel momento de 20 o 50 euros y no me pudo cobrar, me tuve que bajar, tuve que buscar un sitio para que me cambiaran y poder pagar el billete de vuelta. Y digo, que no se da cuenta de que me he equivocado, de que iba sin querer, lo que quiero es volver a mi sitio. Bueno, pues no hubo manera. Fíjense con la rasmia que tiene Isabel, que ayer le daba el pálico del golf con esa rasmia, pues imagínense cómo se lo contó al conductor, pero que no hubo manera. Así me saltaban las lágrimas, pero no. Pues yo, nada más llegar aquí, utilizo poco los autobuses, entonces tengo pocas anécdotas de autobús, pero nada más llegar aquí a Zaragoza, yo tenía que ir al Miguel Servet. Y entonces pues yo cojo y subo al autobús y le digo, para ir a Miguel Servet, y entonces me dice, no, enfrente. Y entonces yo me subo y aparecí, pero en la calle Miguel Servet, pues donde están cocheras. Y claro, yo decía, oiga, que vengo a un hospital. Y dice, pero eso es la Casa Grande. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora dónde me he metido yo? O sea, llegué tarde, me estaban esperando. Bueno, impresionante. Entonces, claro, luego comprendí que en Zaragoza, al hospital universitario Miguel Servet le llaman la Casa Grande. Claro. Soy de Chamberí, sí, me salió. Le salió Te mandaron a cochera. Y lo mismo es de ponerte a llorar allí cocheras. Maravilloso, y después otra vez de vuelta hacia la Casa Grande, que aquí siempre será la Casa Grande. Pero es No nos hospital empeñemos. Universitario Miguel Servet, que lo pone bien gordo, ¿eh? Sí, pero la calle Miguel Servet también está. Claro. Sí, señora. Y cochera también. Berta, yo no sé así de pronto si recuerdo alguna anécdota en autobús. No, realmente yo voy muy poco en autobús. Ajá. No he tenido ninguna. Pero anécdota. alguna excursión hemos hecho todos en autobús. Ay, Hemos cantado. ay, Por favor, te esta cuento anécdota. la última de Vale, Arame. por favor. Nos vamos a un desayuno a Arame Teruel con la consejera de Educación y entonces ponemos un autobús porque iba a venir más gente. Bueno, al final se complica todo y empiezan a ir todas las asociadas en coche. Pero las 6 que íbamos en el autobús, pues fuimos 6 en un autobús. El conductor nos ve y dice, oye, estas qué monas, tranquilitas. No paramos de hablar, 7 de la mañana hasta las 9 menos cuarto. La vuelta a las 3 de la tarde, compramos un pisco labis y organizamos allí un guateque. En el autobús. La jornada en las 5 villas, la fecha, María? 24 de mayo en Egea de los Caballeros. Lo vamos a hacer en streaming. Y bueno, yo creo que impresionante. Se ha volcado el ayuntamiento, que está la concejala, y se ha volcado también la asociación 5 Villas. Pues vamos Mujer y medio rural. Pues vamos a pedirle a María Jesús Lorente que venga el lunes a la tertulia empresarial con nosotros a contarlo, Vale, porque perfecto. hoy no nos ha dado ni tiempo. Descúbrete a ti mismo y luego proyéctate. Esto decía Miguel de la Cuadra Salcedo, Isabel La Huerta, Berta Lorente, María Jesús Lorente. Hasta la semana que viene. Un placer. Gracias. Que sean felices. Gracias. Gracias.